Dios, aleluya. Abramos la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, el versículo 11. Oh, los niños pueden pasar. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Estamos en victoria. Gracias a Dios que nos permite estar en esta su casa. Nuevamente una semana más, un domingo más. Y estamos de pie, gracias a Dios. ¿Lo tienen? Deuteronomio 8, versículo 11. El título de este mensaje es No te olvides de Dios. Lo tenemos, ¿verdad? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Inclinamos nuestro rostro, hermanos, oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tus misericordias, por tu amor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque nos permites adorarte con libertad, Señor, cantarte, regocijarnos en ti, recibir nuevas fuerzas de parte de ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Te hemos adorado, Padre, hemos bendecido tu santo nombre y ahora queremos, Señor, escuchar tu palabra, que tú hables a nuestro corazón, Señor. Desde muy temprano y aún en las oraciones, mis hermanos dicen, Señor, háblanos, confróntanos, Padre. Y yo sé que eso quieres hacer tú, Señor, en este día. Tu palabra ya es bendita, Señor. A medida que yo vaya hablando, Señor, que sea el poder de tu Espíritu Santo depositando esta palabra en los corazones, Señor. Dame sabiduría, Señor, dame entendimiento, dame la destreza, Señor, la autoridad que viene de ti, Señor, para yo poder exponer esta palabra, Señor. Y acomoda tú, Santo Espíritu de Dios, lo espiritual a lo espiritual, Señor. Tú eres experto, Señor, en tornar los corazones de piedra en carne, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, cautiva nuestro corazón y nuestros pensamientos en esta hora y habla nuestra vida, Señor. Henos aquí, Señor. Queremos escucharte y queremos que tú nos sigas, Señor, instruyendo en tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús pido esto y te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Pueden tomar asiento. Antes de empezar brevemente, hermanos, ponte de pie, amor. Ponte de pie. Quiero presentarles, su nombre de ella es Liz o Litza. Ella es mi novia, para aquellos que no lo saben, ya algunos la conocen. Por la gracia de Dios, ya vamos a cumplir un año y estamos confiando en Dios y queremos hacer las cosas bien. Y nuestra confianza está en el Señor. Puedes sentarte. Pero quería que ustedes lo supieran, ustedes son mi familia. Y quería presentarles a Liz. El título de este mensaje, yo dije, es No te olvides de Dios. Y comenzamos leyendo en el libro de Deuteronomio, y este es Moisés hablándole al pueblo de Israel. Y si estudiamos la palabra del Señor desde el capítulo 1 hasta llegar a este capítulo 8, está Moisés recapitulando toda la travesía, todo el recorrido que han hecho, y llega hasta este capítulo 8, donde les dice que se cuiden de no olvidarse
de Jehová, su Dios, su Señor, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. El texto, hermanos, aunque fue mencionado por Moisés ya hace miles de años, está dirigido a nosotros también en este día, en tiempo presente. La palabra de Dios nos enseña que la palabra de Dios permanece y no pasa, ¿verdad? El mundo y la tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá, dijo Jesucristo. Y este es Moisés dándoles una precaución, una amonestación. Tiene un título, ¿verdad? Su Biblia dice amonestación de no olvidar a Dios. Y este mensaje, hermanos, ya lo he expuesto anteriormente, más ahora yo sé que no va a salir igual. Para la gloria de Dios, Dios me ha dado más, ha hablado a mi corazón, me ha ministrado. Pero, ¿por qué este mensaje, hermanos? Porque Dios ha hablado a mi corazón y gente que está aquí presente se olvidan de Dios. O déjeme decirlo, no tenemos a Dios presente, no lo recordamos. Y esta precaución, cuando Moisés les dice, cuídate de no olvidarte, esto lleva a una exhortación, pero esto contiene un cargo que nos toca a nosotros y esto contrae responsabilidad, asume a que nosotros tenemos un cargo de parte de Dios para con nosotros, de no olvidarnos del Señor. Y muchos de aquí tendemos a olvidar al Señor, hermanos. ¿Es verdad o no es verdad? Y mencionaba yo que comienza Moisés desde el capítulo 1 de Deuteronomio hasta llegar al 8, está recapitulando todo lo que han pasado, todo lo que han avanzado, las luchas, las batallas, y aún Él les dice, por su culpa de ustedes, ni yo entraré a la tierra prometida. Y les habla de que vendría el Señor y los iba a introducir a la tierra prometida, y les dice que habrá abundancia, y les dice que también que se cuiden de no olvidarse del Señor. Pero les está hablando de un recorrido, hermanos, y les está haciendo recordar todo lo que han pasado. Y aquí hay una aplicación para nuestra vida también. Y por eso decía que a veces nos olvidamos de Dios o tendemos a olvidarnos del Señor, porque muchos de nosotros ya no tenemos esa misma entrega como al principio. Y así como Moisés les hace recordar las cosas que habían pasado, así el Señor traía a mi mente también en un comienzo todos nosotros pienso que podemos coincidir en esto, que aunque no había mucha entendimiento, teología, conocimiento de las Escrituras, había mucha reverencia para con las cosas de Dios. Pero poco a poco vamos conociendo más de la palabra, más del Señor, lo vamos conociendo más y usamos la misma palabra para excusarnos. ¿Soy yo que solamente hace eso o usted también lo ha hecho? Nos justificamos a veces con la misma palabra, hermanos. Ahora, ¿qué significa olvidar? Obviamente lo contrario es recordar. Olvidar, según el diccionario, hermanos, de la Real Academia Española, este es el significado para entender mejor el mensaje. Olvidar, dejar
de tener presente en la memoria, ya sea persona o cosa. Dejar de sentir afecto por una persona o una cosa. No tener en cuenta a alguien o a una cosa, olvidar una cosa. No tener en cuenta un favor o ayuda recibida. Perder la memoria que se tenía de una persona o de una cosa. Y estas dos son muy interesantes. Todas son muy interesantes e importantes. Dice otro significado, dejar el cariño que antes se tenía. Descuidar, dejar, omitir, no tener en cuenta. Y el último es dejar de tener afecto o interés. Y decía yo que desde un comienzo, el libro de Deuteronomio, Moisés comienza recapitulando todo lo que han pasado, todo lo que han transcurrido, desde que Dios los elige, los saca de Egipto, su transcurrir en el desierto, sus luchas, sus batallas contra los pueblos, pero siempre Dios estuvo con ellos. Desde que comenzamos el libro de Deuteronomio, Moisés les menciona una y otra vez la importancia de obedecer a Dios y de seguirlo y de no olvidarlo. Un ejemplo, Deuteronomio 1:30, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Deuteronomio 3:26. Y voy saltando capítulos. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables ya más de este asunto. Es cuando Moisés le está pidiendo que quiere entrar a la tierra prometida. Y así la palabra de Dios nos va mencionando el transcurrir de ellos, las cosas que han pasado. Y así Dios también nos quiere hacer recordar, como el pueblo de Israel, que aunque pasaron momentos difíciles, que aunque pasan luchas, batallas, nosotros, hablando de nosotros también, igualmente como estuvo con el pueblo y no los abandonó, así ha estado Dios con nosotros, hermanos. Desde que creímos en el Señor, Él no nos ha abandonado. Él prometió, Él nos dio una promesa, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Y no ha habido ni un día, hermanos, ni un día que Dios nos haya abandonado desde que creímos en nuestro corazón y lo aceptamos como nuestro Dios, como nuestro Salvador. El Señor ha estado con nosotros. Y lo vamos a ir entendiendo mejor. Deuteronomio 8:2. Este es Moisés hablándoles, y les dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Así como Israel, durante su transcurrir, lo mencioné yo, así Dios también en nuestro transcurrir, en nuestro caminar, hemos pasado también nosotros aflicciones, hemos pasado pruebas, hemos pasado luchas, pero Dios ha permanecido fiel, hermanos. Y todas estas situaciones adversas prueban nuestra fe. Y no es que Dios no sabía lo que había en el corazón del pueblo, sino para que ellos mismos supieran y vieran que la suficiencia, la incapacidad propia, la necesidad de Dios para con ellos en sus vidas, la providencia especial de Dios, Dios los había bendecido, Dios los había sustentado, y si ellos no hubiesen sido probados y afligidos, ellos no hubiesen podido prosperar en Canaán.
Y de igual manera, así nosotros, Dios permite que pasemos por el desierto, por pruebas, para que también lo conozcamos y nos demos cuenta que sin Él no podemos. Cantábamos el cántico, ¿verdad? Si tu presencia conmigo no va. Y es un canto muy bonito donde entendemos o podemos entender que sin Dios no llegaremos, hermanos. Sin la ayuda de Dios no podremos. Jesucristo dijo, separados de mí, nada podréis hacer. Y está hablando en el ámbito espiritual. Pero aún así, ¿cuántos de nosotros venimos del mundo, hermanos? ¿Y qué logramos? Y muchos en esta vida logran riquezas y todo, pero aún hay un vacío que nadie lo puede llenar y solamente lo llena la persona de Jesucristo. Y gloria a Dios que su misericordia y su amor nos alcanzó, hermanos, y llenó ese vacío en nuestros corazones. Moisés les insta a recordar la experiencia del pasado para asegurar la obediencia del futuro. ¿Cuántas cosas hemos pasado nosotros como congregación, hermanos? Me regocijaba cuando el pastor decía que le daba gracias a Dios por la vida de Cristian. Yo conocí a Cristian antes de que él se convirtiera, hermanos. Y él le da muy bien la gloria a Dios. Y yo también le doy gracias a Dios que cambió su vida, hermanos. Y esas son las cosas que hace Dios y seguirá haciendo, hermanos. Y desde que venimos a los pies del Señor, pasamos circunstancias difíciles, pero Dios no nos abandona y ha habido un recorrido. El cristiano que conoció al Señor en un principio ya no es el mismo de ahora. Ahora el pastor se regocija de ver el fruto. Y así cada uno de ustedes, hermanos. Nos regocijaremos al ver el fruto, hermanos. Y por eso le damos gracias a Dios desde ahora por las cosas que hará. Y hay un himno que cantamos, ¿verdad? Yo te agradezco por las cosas que has hecho y por las cosas que harás. Me recordaba, Moisés les hace recordar todo el transcurrir, hermanos. Y yo les dije que Dios trae esta palabra porque aquí varios de nosotros tendemos a olvidarnos de Dios. ¿Y qué es olvidarnos? Ya les dije. No tener el mismo interés, no tener el mismo afecto, no tener el mismo cariño que antes se tenía. Y sabe que decía un comentario porque hablando del pueblo de Israel que iba a entrar en una tierra llena de abundancia. Y decía que cuando hay abundancia o cuando hay prosperidad, tendemos más rápido a olvidarnos del Señor. Cuando todo va bien. Y eso hablaba a mi corazón el Señor, hermanos. Yo tengo que reconocer que he bajado la guardia, pero le doy gracias a Dios que habla a mi corazón y me dice, no te olvides de mí. Y así Dios quiere recordarte a ti, no te olvides del Señor. Así como Moisés les hacía recordar todo lo que habían pasado, acuérdate tú desde un principio, cuando conociste al Señor, cómo lo buscabas con esa intensidad, cómo deseabas estar en las cosas del Señor y no le dabas esa importancia a las cosas que ahora te desvían la atención. Y yo sé que al mencionar yo esto, se te viene a la mente a que le estás poniendo más atención
Pero no era así en un principio. Yo me recuerdo de mí, hermanos, cuando yo recién me convertí al Señor. Quería conocer al Señor, quería saber quién era Dios. Y leía mucho su palabra y oraba más. Pero poco a poco parece que vamos disminuyendo en esa intensidad. Pero gloria a Dios que hoy nos dice: no te olvides de mí. ¿Cuántos de nosotros hemos orado y hemos dicho: Señor, úsame, usa mi vida? Y cuando nos quiere usar ponemos excusas. Que el trabajo, salí tarde, que no dormí lo suficiente, por eso no asisto. Y empezamos a poner nuestras excusas que ya todos las conocemos y que todos usamos. Pero acuérdate las cosas que ha hecho el Señor en tu vida. El Señor hizo muchas cosas en mi vida. El Señor ha hecho cosas en el hogar, hermanos. Y si hablo, siempre menciono del hogar, es porque me tocó a mí vivirlo. Algo que yo vi. La vida de mi papá, la vida de Javier, de Omar, de Cristian. Y así yo sé que mi hermano Arnulfo nos venía platicando que él vino nuevamente a los caminos del Señor por esta Yesenia, su esposa. Quiere decir que había algo mal, pero llega Cristo y restaura. Y así llegó el Señor a nuestra vida y restaura. Pero hoy el Señor quiere llamarnos la atención o traer nuestra atención, hacer hincapié a que no lo olvidemos, a que no perdamos ese afecto, a que no perdamos ese cariño por el Señor. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Dios es bueno, hermanos. Porque un día yo me hice una pregunta y yo decía, viendo a mi hermano Javier, que está en el ministerio de alabanza, viendo a Omar, que asiste al pastor, a mi papá, que ya enseña, al pastor, que él ha mencionado que él no tuvo estudios, si no me equivoco, solamente estudió hasta la primaria, pastor. Pero a Dios le plació escogernos, hermano. Y por eso digo que Dios es bueno y Dios permite cosas que nos pasan, pero que nos han hecho lo que somos el día de hoy. Y todo con el propósito que Dios tiene para con nosotros en nuestra vida, hermanos. Y es necesario recordar las obras de Dios. ¿Cuántos se recuerdan cuando vinieron a los pies del Señor? Se cumple la palabra, ¿no? Cuando dice, clama a mí y yo te responderé. Porque ¿cuántos clamamos al Señor? Y Él respondió. Mire lo que dice Eclesiastés 12:1. ¿Ya está en la pantalla? Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Decía un comentario, dar gracias a Dios es bueno. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Pero decía, pero vivir agradecido es mejor. Hay una diferencia. Cualquiera puede decir gracias a Dios. Pero cuando vives agradecido, porque estás agradecido con el Señor, como Dios enseña la palabra, que al que mucho se le perdona, más ama también, ¿verdad? Entonces, como hay ese agradecimiento, cuando vives agradecido, vives con ese deseo de agradar a Dios. No es lo mismo dar gracias a Dios que vivir agradecido ante Dios. ¿Lo entienden o no lo entienden?
olvidar. Recordamos fácilmente aquello a quien estamos profundamente apegados. De eso sí nos acordamos, de aquello a lo que estamos profundamente apegados. Recordamos fácilmente aquello que está presente en el corazón, pero olvidamos muy pronto aquello a quien no prestamos dedicación e interés. Un ejemplo, hermanos, antes de que hubieran estos teléfonos inteligentes, había la necesidad, ¿no?, de recordarnos los números. Y ahora ya no tenemos esa dedicación de recordarnos de los números porque este teléfono los aguarda, los salva los números. Y como los salva, tendemos a olvidarnos muy pronto, ¿verdad?, de los números telefónicos. El único número que yo me sé es el mío y el de mi mamá. Y así yo sé que habrá uno de ustedes que tal vez se recuerda de 1, 2, 3 números, 4, 5 máximo. Pero en sus contactos, ¿cuántos contactos tiene? Y no se recuerda de todos los números, ¿verdad? Y aquí podemos aplicar esto, hermanos, que olvidamos muy pronto aquello a quien no le prestamos el interés. O sea, no tenemos interés de recordarnos de los números porque aquí los tiene uno, ¿no? Y así tendemos a hacer con las cosas de Dios, hermanos. Como no le dedicamos tiempo, como no buscamos con dedicación, tendemos a envolvernos en otras cosas más fáciles y eso roban nuestro tiempo, roban nuestro corazón y tendemos a poner en segundo lugar al Señor. Y eso es olvidarse de Dios, tener en poca estima al Señor, tener con poco interés las cosas de Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Olvidamos a Dios al no dedicar tiempo en buscar su rostro y su presencia a través de la oración. Ya se ha dicho mucho hincapié de que casi siempre los servicios de oración somos los mismos. Si usted no puede estar, Dios lo sabe por, qué sé yo, el trabajo, pero también Dios sabe si usted puede estar y no está. Si usted decide estar en la casa o en otro lado y no estar en la casa de Dios, Dios lo sabe, hermanos. Olvidamos a Dios al no dedicar tiempo en buscar su rostro, su presencia a través de la oración, leyendo su palabra. Olvidamos a Dios desobedeciendo su palabra, su consejo y cuando dejamos de congregarnos. Y haciendo todas estas cosas, comenzamos a olvidar a Dios, dejar de tener presente en la memoria al Señor, dejar de sentir afecto por el Señor. Somos muy fáciles para olvidar las cosas, hermano, y las cosas de Dios hablando de este tema, de este tópico. Y decía un comentario que los que se olvidan de Dios es porque comienzan desobedeciendo. El Señor te dice, no hagas esto, y tú desobedeces y haces lo que Dios no le agrada. Y así empiezas poco a poco a olvidarte de Dios. Nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de que Dios, nos mira, nos ve y nos escucha y aún sabe nuestros pensamientos, hermano. Mire lo que dice Deuteronomio 8, 12 y 13. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Cuando todo va bien,
tendemos a olvidarnos del Señor. Y es ahí donde el Señor tiene que, porque de tal manera Él nos ama, Él permite que seamos probados, hermanos. Y es ahí, en el momento de aflicción, donde reconocemos y podemos alzar nuestros ojos al cielo y decirle: Señor, sin ti no puedo. Solamente así, por eso lo dije yo la otra vez, es mejor obedecer a Dios que luchar contra Dios, porque Dios nunca va a perder, hermanos. Mejor busquemos a Dios siempre, no lo olvidemos, tengámoslo presente, seamos obedientes. Y aunque vendrán pruebas, hermanos, porque es necesario que el Señor forje el carácter de Cristo en nuestra vida, pero siempre teniendo a Dios presente, dice la palabra del Señor que ya con la prueba el Señor nos da la salida. ¿Cuántos pueden decir que Dios es fiel? Todos decimos Dios es fiel. Y Él es fiel, hermanos. En tiempos de abundancia es fácil olvidarse del Señor, o mínimo dejar de buscarlo con la urgencia que una vez tuvimos y le buscamos. ¿Cuántos hemos buscado al Señor con urgencia? ¿Y por qué le buscamos ahí cuando hay una necesidad? ¿Por qué no le buscamos con esa urgencia siempre? Porque tendemos a olvidarnos de Dios, hermanos. Mire lo que dice en 2 de Samuel 12:9. Yo dije que es dejar de estimar, tener en poco algo o alguien, una persona o la palabra de Dios, o una persona o una cosa. Mire qué dice en 2 de Samuel 12:9. Dios dijo que David tuvo en poco la palabra de Jehová. Aquí Natán está explicando que al David haber desobedecido a Dios, menospreció a Dios mismo. ¿Sí lo tienen en la pantalla? 2 de Samuel 12:9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías de Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Se olvidó o no se olvidó de que Dios lo miraba? Tuvo en poco. Y tener en poco es la palabra, hermanos, en el original es basá, y quiere decir desestimar, despreciar. Tener en poco estima. ¿Estamos entendiendo el mensaje? Mire qué dice Salmo 103:2. Hablando de olvidarse, apareció en la pantalla 103:2. Bendice alma mía a Jehová. ¿Y qué dice? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 3:1. Hijo mío, ¿qué dice? No te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Isaías 44:21. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Quita el nombre de Israel y pon tu nombre. Acuérdate de estas cosas, voy a poner mi nombre Osmar, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Osmar, no me olvides. No habla esto a tu corazón si tú pones tu nombre. Proverbios 4:5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca.
¿Qué le dijo el Señor al pueblo de Israel? Hablando de su boca, que todo lo que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Y por qué cito esto? Porque yo dije que nos enredamos en cosas o nos envolvemos en cosas que roban el tiempo que le dedicábamos antes a Dios. Nos enredamos en los negocios de la vida, hermanos. Y Omar decía ese día que alguien le preguntó que el tiempo que invierta más, o ¿cómo es? En donde inviertes más tu tiempo, son tus prioridades. Ahora, ¿en qué estamos invirtiendo el tiempo? ¿En las cosas de Dios invertimos más el tiempo? ¿Es nuestra prioridad Dios? Yo puedo decir que yo invierto mucho tiempo en mi trabajo. Entonces quiere decir que mi prioridad está en mi trabajo. Por eso es que a veces no entiendo, hermanos, o sí lo llego a entender, y oremos por aquellos que no llegan a la casa del Señor. Si yo no puedo, si le dedico mucho tiempo a mi trabajo y 2 horas que tengo de servicio, no puedo llegar o se me hace mucho llegar, ¿de verdad amo al Señor? Me cuesta estar, hermano, el servicio si puede durar mucho es 3 horas, si es que dura 3 horas y muchas veces 1 hora y media y no llegamos, hermano. ¿De verdad amamos a Dios o de verdad tenemos presente a Dios? Yo les dije que el Señor nos iba a hablar hoy, hermanos. Y pienso que es bueno que Dios nos hable así. Porque sí, Dios es bueno, Dios es amor, pero porque nos ama, Él también nos corrige y nos disciplina y es necesario. Y es por nuestro crecimiento. ¿Cuántos de aquí no queremos llegar a la estatura del varón perfecto? Levante su mano si usted quiere ser como Jesús. Todos nosotros. Y voy a mencionar algo y no me estoy desviando del tema. Todo va conectado. ¿Se acuerdan de el rico insensato? Está en Lucas 12, del versículo 16 al 21. Nos habla, Jesús nos refiere la parábola de un hombre rico que había producido mucho. Y dice que pensaba dentro de sí, ha prosperado, ha adquirido bastante. Y dice, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. O sea que sí tenía, pero los quería hacer más grandes, mayores. Allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Y aquí le habla el Señor. Necio, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y aquí es donde quería llegar. Así es el que hace para sí tesoro, y aquí en especial en esta parte, y no es rico para con Dios. Les di yo la cita de que nos enredamos en los negocios de la vida, ¿no? Entonces dije yo que una cosa va de la mano con la otra. Nos envolvemos en las cosas de la vida. Este hombre tenía mucho, había prosperado,
pero no era rico con Dios. Cuando nosotros hacemos muchas cosas y tenemos a Dios en segundo lugar y nos olvidamos de Dios, ¿estamos siendo ricos para con Dios? Y lo vamos a ir entendiendo mejor. Jesús nos dice que seamos ricos para con Dios. Ahora hagamos el contraste. Acompáñenme a Apocalipsis 3, en el capítulo 3 del versículo 14 al 22. Y este es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, olvidándose de Dios. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, aquí viene el consejo del Señor. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Está hablando de la pureza de parte de Dios, de donde no hay corrupción en él, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Está hablando de una vida en santidad, y que no descubras la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Cuando hacemos esto, somos ricos para con Dios. Cuando buscamos las cosas de Dios, la pureza de Dios, cuando nos vestimos de santidad, somos ricos para con Dios. Y la santidad envuelve muchas cosas, envuelve dedicación, un estilo de vida, una disciplina, una búsqueda, muchas cosas, hermano. ¿Lo están entendiendo? El Señor le dice en la parábola al rico insensato: se ha enredado en sus cosas. En Apocalipsis nos dice: aquel que no es ni frío ni caliente, es tibio. ¿Cuál es el estado de tu vida espiritual? ¿Eres frío o eres caliente o estás en medio? Ni para allá ni para acá. Y déjeme decirle que si eres frío se nota. Y si eres caliente, usando este término de la palabra de Dios, se nota tu entrega, tu búsqueda, tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu dedicación a las cosas de Dios. Y el Señor les dice: tú dices que eres rico. Y le dice: compra del oro refinado, de la pureza de Dios, de las vestiduras blancas, que habla de una vida en santidad, hermanos. Y cuando nos envolvemos en las cosas de la vida, en donde invertimos nuestro tiempo y no en las cosas de Dios, llegamos a ser tibios, hermanos. Tendemos a olvidarnos de Dios y eso produce una tibieza. Cuando hay desobediencia, yo dije que comenzamos a olvidar a Dios cuando hay desobediencia. Por eso le decía yo que todo va de la mano. Ser rico para con Dios significa que no depositemos nuestra confianza en nada de lo que este mundo nos puede dar, ni en nadie. Que dijo Jesús: el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y habla de una autonegación: tome su cruz y siga en pos de mí. Nuestra confianza debe estar en Dios y no en nada de lo que este mundo nos pueda dar. Yo no estoy diciendo que no ame a sus hijos, que no ame a su esposa,
que no ame a mi novia. No está diciendo eso. Está diciendo que tengamos a Dios en primer lugar. Y muchos, he conocido yo algunos casos de que la mujer o el esposo se opone cuando uno ha creído y el otro está ahí en que sí, en que no, y para no pelear decide no venir y se queda en la casa. Y si alguien está pasando por eso, yo le quiero decir que lo mejor que puedes hacer, sí, no es estar en contienda en tu matrimonio, pero cuando tú buscas de Dios, Dios se ocupa de tu casa, de tu matrimonio, de tus hijos, Dios se ocupa de todo. Pero la disposición, la búsqueda de tu corazón, ¿dónde está? ¿Buscas a Dios solo cuando lo necesitas o buscas porque verdaderamente quieres agradar al Señor? Dios llena tu corazón, Dios llena nuestro corazón, Dios lo llena todo, hermanos. Lo que el mundo no nos pudo dar, ese vacío, Cristo lo llenó en nuestras vidas, en nuestro corazón. Póngase sobre sus pies, hermanos. Ya quiero terminar con una cita. Está en Isaías 49:15. ¿La tienen? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvida ella, el Señor te dice, yo nunca me olvidaré de ti. Y hace una pregunta, ¿verdad? Dice, ¿se olvidará la mujer? Sabemos las mujeres cuánto aman a sus hijos. Y dice el Señor, aunque la mujer, hay casos que llega a olvidar aún a su propio hijo, a su propia sangre, haciendo una comparación, humanizando al Señor. Dice, el amor que es tan grande de una madre para con un hijo. Aunque llega a suceder eso, el Señor dice, yo nunca me voy a olvidar de ti. Nosotros tendemos a olvidarnos del Señor, pero el Señor nunca se ha olvidado de nosotros, hermanos. Y gloria a Dios que Dios nos tiene presentes. Y gloria a Dios que Dios nos ha guardado. Y gloria a Dios que nos tiene sobre nuestros pies. Y gloria a Dios que nos ha prosperado el Señor, hermanos. Y Dios es muy bueno. Decía un hermano, es mucho. Nuestro Dios es mucho. Mucho es nuestro Dios. Él es demasiado, hermanos, muy bueno. Inclina su rostro, vamos a orar y así estaremos despidiéndonos. Padre, te doy gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos en esta hora, Señor. Gracias, Padre, porque como dice tu palabra, que aunque nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. No nos has abandonado ni un día. Sigues con nosotros, estás con nosotros, nos das nuevas fuerzas. Hoy recibimos nuevas fuerzas de ti, Señor. Hoy recibimos tu bendición en tu casa, Señor. Hoy nos vamos fortalecidos, Padre, a nuestros hogares, Señor. Sigue ministrando esta palabra, Señor, a las vidas de mis hermanos en sus momentos íntimos. Que mediten en la palabra, Señor. De que si están permaneciendo en ti, Señor, o se están olvidando de ti, Señor, tú les puedas ministrar y puedas recapacitar, Señor. Te pido por aquellos, Señor, que no son fríos ni calientes, Señor, y se mantienen en esa tibieza, Señor. Trata con ellos, Señor, y hazles recordar cómo en un principio, Señor, cuando tú les salvaste, había una mayor dedicación a ti, una mayor reverencia y una mayor búsqueda, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos en esta hora estar en tu casa. Gracias por traernos con bien, Señor. Yo te ruego que nos lleves a nuestros hogares, que nos guardes, que nos libres de todo mal, Señor.
que nos guíes con bien, Señor, y que tu bendición, Señor, esté con nosotros esta semana, Señor, que iniciará el día de mañana nuestras labores, Padre, pero que si estamos en tus manos, Señor, estamos en el mejor lugar, Señor, contigo, Padre. Llévanos con bien, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Pueden saludarse los unos a los otros. Dios les bendiga. Y aquellos que nos han sintonizado, que el Señor les bendiga. Y nos estaremos viendo el día martes, si así Dios lo permite. Bendiciones.